Hola, hoy vamos a ver el capítulo 5 de Blanchard, los mercados de bienes y financieros, el modelo ISLM. En los capítulos anteriores habíamos visto el equilibrio en el mercado de bienes y luego el equilibrio en el mercado financiero. Ahora vamos a ver el equilibrio conjunto en estos dos mercados a través de este modelo ISLM. Primero es importante mencionar que este modelo ISLM se utiliza para determinar la producción y el tipo de interés de equilibrio a corto plazo. Este modelo se basa en lo que Higgs y Hansen habían propuesto desde finales de los años de 1930 y hasta inicios de 1940. Blanchard realiza este modelo realizándole algunas modificaciones que ya vamos a ir viendo. En 1937, John Higgs resumió lo que a su parecer era una de las principales aportaciones de Keynes en su libro de la Teoría General de la Ocupación, el Interés y el Dinero, en la que realizaba una descripción conjunta de los mercados de bienes y financieros. Y este análisis fue ampliado entonces por Alvin Hansen y lo que dio como resultado el modelo ISLM. Este modelo ISLM recoge una gran parte de lo que ocurre en la economía, pero en el corto plazo. En el capítulo 5 se desarrolla esta versión básica del modelo ISLM. Blanchard presenta una versión un poco más sencilla de la que propusieron Higgs y Hansen. Anteriormente, los bancos centrales centraban su atención en la oferta monetaria, pero ahora lo hacen sobre el tipo de interés. Ya vimos que la oferta monetaria, en este caso, es la que permite determinar el tipo de interés, pero el objetivo de los bancos centrales es el tipo de interés, fijar un tipo de interés específico y de ahí la forma también de la curva LM que vamos a observar. Entonces, en el mercado de bienes y la relación IS, tenemos que la producción es igual a la demanda, en este caso, o también teníamos la relación donde el ahorro era igual a la inversión. Recuerdan que habíamos visto esto en el capítulo 3. Entre los supuestos que había en el capítulo 3 estaba que el consumo era una función de la renta disponible, es decir, Y menos T, o renta o ingreso menos los impuestos menos las transferencias. La inversión, el gasto público, los impuestos están dados, significa que son exógenos, que había una relación entre consumo y renta disponible de manera lineal y que los tipos de interés no afectaban la demanda de bienes. Es decir, no había dentro del modelo de equilibrio de la IS o el mercado de bienes, no aparecía la variable tipo de interés, es decir, no iba a afectar el equilibrio del mercado de bienes. Ahora, en este modelo, usamos, o más bien, no se utilizará el supuesto 3 de la relación del consumo y renta lineal, ¿verdad? Y además, sí se introduce la tasa de interés para determinar la producción de equilibrio o el equilibrio en el mercado de bienes. Esto de la producción lineal lo vamos a ver un poco más adelante. Bueno, entonces teníamos en el capítulo 3, ¿verdad? Que Z, la demanda era igual a C más I más G, que era lo mismo que el consumo en función de la renta disponible más la inversión que era dada, era exógena, y el gasto público. En este capítulo, como mencionaba, entonces se elimina esa simplificación de que el tipo de interés no afecta la demanda de bienes y vamos a incorporar la tasa de interés. Entonces iniciamos con el análisis de cómo influye el tipo de interés, en este caso sobre la inversión. En este capítulo ahora la inversión es endógena, ya dejamos de hacer inversión exógena y la metemos dentro del modelo con una ecuación. En este caso vamos a poner la tasa de interés o que la inversión va a depender de la renta y de la tasa de interés, de la producción y la tasa de interés. Entonces, en el capítulo 3 se suponía que la inversión se mantenía constante. En este modelo no es así. La inversión depende de dos factores, nivel de ventas y del tipo de interés. Con respecto a las ventas, dice, si las ventas aumentan y se requiere incrementar la producción,
puede ser que se requiera comprar más máquinas o construir una nueva planta, es decir, aumentar la inversión. Y si el tipo de interés, en este caso, se utiliza para apalancarse, es decir, si una empresa planea comprar una nueva máquina, podría pedir un préstamo. Cuanto más alto es ese tipo de interés, menos atractivo será pedir ese crédito y por tanto menos posibilidades de comprar la máquina. Entonces vamos a ver que, para simplificar el modelo, todas las empresas se endeudan a un mismo tipo de interés, es decir, el mismo que se determina para los bonos que vimos en el capítulo 4, y además ignoramos la distinción entre el tipo de interés nominal y real. Por ahora vamos a obviar esto, suponiendo que en el corto plazo los precios se mantienen constantes, entonces no habría diferenciación entre el nominal y el real. Ahora, si el tipo de interés es demasiado alto, los beneficios adicionales generados por la nueva máquina no llegarán a cubrir los intereses que hay que pagar, por lo que no merecerá la pena comprarla. Es decir, vamos a tener un costo de oportunidad. Si me endeudo para comprar una máquina y la producción adicional que voy a hacer con esa máquina me va a generar rendimientos menores a la tasa de interés que me están cobrando por el préstamo, entonces posiblemente no voy a decir no invertir más, o sea, no comprar la máquina. Entonces aquí ahora tenemos que la inversión va a estar en función de la producción y de la tasa de interés. Recordemos que estos era que cuando es positivo es una relación directa y cuando es negativo es una relación inversa. Entonces, entre más aumenta la producción, más aumenta la inversión, entre más aumenta la tasa de interés, menos aumenta la inversión y viceversa. Aquí desde Blanchard continuamos con el supuesto de que la inversión en existencia es de cero, ¿verdad? Que todo lo que se produce se vende. Entonces, ¿cómo determinamos la producción de equilibrio? Ya teníamos el modelo anterior donde la producción era igual al consumo en función de la renta disponible, Y menos T, más la inversión, más el gasto público. Esta rayita de arriba era porque la inversión era exógena, estaba dada. En este caso, ahora vamos a incluir en el modelo, en lugar de la inversión dada, la vamos a hacer endógena en el modelo. Entonces, ahora la inversión va a depender de la producción directamente y va a depender negativamente de la tasa de interés, como hemos visto, y G sigue siendo exógena. Ahora bien, en este gráfico de acá, lo que podemos observar es la relación entre la tasa de interés y la inversión. ¿Qué significa esto? Entre más alta sea la tasa de interés, más baja es la inversión. Entre más baja la tasa de interés, más alta es la inversión. Entonces, cualquier variación en la tasa de interés me va a afectar inversamente la inversión. ¿Qué pasa con la producción cuando varía el eh, tipo de interés? Bueno, en este caso vamos a ver que dado el tipo de interés, la demanda de bienes ZZ es una función creciente de la producción por dos razones. Una, un aumento de la producción provoca un aumento de la renta. Así, un aumento de la renta disponible. Recordemos que si T se mantiene constante, ceteris paribus, aumenta la producción, aumenta la renta, es decir, aumenta y aumenta la renta disponible y con ello aumenta el consumo. Un aumento en la producción también provoca un aumento en la inversión. Ya vimos en el modelo que entre mayor sea la producción, mayor es la inversión. Entonces, en resumen, un aumento de la producción provoca a través de los efectos que produce el consumo y la inversión un aumento de la demanda de bienes. Esta relación entre la demanda y la producción, dado el tipo de interés, se expresa por medio de la curva con pendiente ZZ. Entonces acá vamos a ver la demanda como lo habíamos visto anteriormente, la línea 45 que es la que me va a determinar la oferta o el equilibrio en el mercado de bienes, ¿verdad? Donde la producción es igual a la demanda o es igual a la renta. El punto A sería donde se interseca la curva y sería el equilibrio y la pendiente de esta curva va a estar determinada
por la propensión a consumir. Ahora, ¿qué pasa con la producción cuando varía el tipo de interés? Entonces, como se eliminó el supuesto de que las relaciones entre el consumo y la inversión son lineales, entonces la curva ZZ ya no es en línea recta, sino es un poco curva, ¿verdad? En este caso, se presenta la línea curva y en el anterior habíamos visto como había una relación lineal, entonces la curva o la línea era una línea recta. Dice, igualmente todos los argumentos siguientes serían válidos si supiéramos que las funciones de consumo e inversión son lineales y ZZ es una línea recta. O sea, indistintamente de si esta curva es, o esta línea es curva o es línea recta, los resultados van a ser los mismos, es lo que manifiesta Blanchard. Ahora vamos a ver un supuesto. En este caso dice, cuando aumenta la producción, la demanda aumenta en una cuantía menor. Por eso ZZ es más plana que la producción. Ya habíamos visto que no todo lo que aumenta en renta lo vamos a consumir, dependía de la propensión a consumir. Entonces, por eso no era, la curva no tenía una pendiente de 45. Dice además, cuando aumenta la producción, la suma del incremento del consumo y de la inversión podría ser superior al aumento inicial de la producción. Sin embargo, aunque se trata de una posible teoría, dice Blanchard, la evidencia empírica sugiere que en la realidad esto no ocurre, razón por la cual suponemos que la respuesta de la demanda a la producción es de menor magnitud y por tanto la curva ZZ es más plana que la recta de 45. Entonces, en este caso se va a mantener lo de la recta de 45 grados solamente para la producción, pero para la demanda se va a mantener según la pendiente establecida por la propensión a consumir o la propensión a invertir. Ahora, el equilibrio en el mercado de bienes se da en el punto donde la demanda de bienes es igual a la producción, es decir, en el punto A. Suponiendo que partimos de esta curva ZZ, el equilibrio se va a dar en el punto a este nivel de producción y a este nivel de demanda. ¿Cómo obtenemos la IS? Dice, cuando varía el tipo de interés, en este caso, que sube de I a I', suponiendo que partimos de este nivel de equilibrio a este nivel de producción, partimos donde en la curva IS tenemos la tasa de interés en el eje vertical y la producción en el eje horizontal, vamos a tener que a este nivel de producción y a este nivel de tasa de interés, el equilibrio va a estar en el punto A. Cuando aumenta la tasa de interés, en este caso de I a I', el nuevo equilibrio se da en A', a un nivel de producción más bajo. Este nivel de producción más bajo se da porque hay una caída en la inversión. Un aumento en la tasa de interés hace que la inversión se reduzca y por tanto se genere un nuevo equilibrio a un nivel de producción más baja con una tasa de interés más alta. En este caso, entonces vamos a ver que cuando varía el tipo de interés que sube de I a I', en cualquier nivel de producción, la subida del tipo de interés va a reducir la inversión y la demanda. Porque también, si la tasa de interés reduce la inversión, en este caso, aumento la tasa de interés, reduce la inversión, reduce Y, esta reducción de la producción hace que se reduzca la renta, si se reduce la renta, se reduce la renta disponible, se reduce el consumo, si se reduce el consumo, se reduce la producción y nuevamente vuelve a afectar la inversión. ¿Hasta cuándo? Va bajando la curva hasta llegar al nuevo nivel de equilibrio, posicionarse en el punto A'. Entonces, por eso dice acá, ZZ se desplaza hacia abajo con un nivel dado de producción de la demanda, donde es, vamos a ver más bien, ZZ se desplaza hacia abajo y en un nivel dado de producción la demanda es menor. Es decir, en este caso, a esta tasa de interés, la demanda va a ser menor y entonces por ello se realiza un nuevo proceso de ajuste para volver al equilibrio y establecerse donde la oferta es igual a la demanda.
Entonces tenemos que cuanto más alto es la tasa de interés, más bajo es el nivel de producción. Ahora, el desplazamiento de las curvas. Ya tenemos derivada la curva IS, entonces vamos a ver un supuesto. En primer supuesto, tenemos que los valores de los impuestos y del gasto público están dados, es decir, son fijos y son exógenos y son eh, que se dan fuera del modelo. Entonces, las variaciones de los impuestos o el gasto van a desplazar la curva IS, es decir, en este caso, en este punto de equilibrio, en el punto A, para este nivel de impuestos, vamos a tener que este es el nivel de producción y la tasa de interés de equilibrio es este. Si la tasa de interés de equilibrio no varía y varían los impuestos, que hace que se reduzca la renta disponible y con ello el consumo, eso hace que a esta misma tasa de interés el nivel de producción caiga. Entonces la curva IS se tiene que desplazar hacia la izquierda en este caso, y el nuevo equilibrio se daría en Y'. Entonces, por eso dice acá, ¿qué pasa con un aumento de los impuestos? Si T sube de T a T' a un tipo de interés dado, que es lo que les mencionaba, la renta disponible disminuye, en este caso, el consumo disminuye y produce una reducción en la demanda de bienes y una disminución en la producción de equilibrio. Esta reducción en el consumo va a provocar una reducción en la producción y también una reducción en la inversión, porque recuerden que ahora la inversión también depende de la producción, entonces vamos a tener un doble efecto y eso hace que la IS se traslade hacia la izquierda. Dice, la curva IS se desplaza hacia la izquierda a un tipo de interés dado, el nivel de producción de equilibrio es más bajo que antes de la subida de los impuestos. Entonces, en este caso, un aumento de impuestos lo que me va a provocar es una reducción en la producción. En términos generales, cualquier factor que dado el tipo de interés reduce el nivel de producción de equilibrio traslada la curva IS hacia la izquierda. Cualquier factor que dado el tipo de interés aumenta la producción de equilibrio traslada la curva IS a la derecha. Entonces, en este caso, lo que tendríamos es un aumento de la IS, ¿verdad?, a una tasa de interés fija y se daría un aumento en la producción. Ahora, ¿qué pasa con la curva IS cuando se da, por ejemplo, una disminución del gasto público? Si se produce una disminución de G, en este caso, se produce una disminución de Y. Si se produce una disminución de Y, se va a producir una reducción del consumo y se va a reducir la inversión, ¿verdad? Con este nuevo modelo que tenemos acá, ¿verdad? Y aquí dejamos el supuesto de la inversión fija como lo teníamos antes y entonces va a generar un aumento o una disminución en este caso en la inversión. Una disminución del gasto público, entonces me va a generar un desplazamiento de la curva IS hacia la izquierda. ¿Por qué? Porque vamos a mantener el mismo tipo de interés y el nivel de producción va a ser menor, ¿verdad? ¿Por qué? Ya lo expliqué en este caso. Ahora, ¿qué pasa cuando mejora la confianza de los consumidores? Es decir, se da un aumento del consumo autónomo dada la renta disponible. Entonces, si aumenta el consumo autónomo, en este caso va a aumentar el consumo. Si aumenta el consumo, va a aumentar el- la renta y aumenta la renta, aumenta el ingreso disponible y también aumenta la inversión por la relación directa que tiene con la inversión con la renta. Entonces, en este caso, esta mejora en la confianza de los consumidores me va a generar un desplazamiento de la, de la IS hacia la derecha. A un mismo nivel de interés me va a generar un desplazamiento en, el- en la producción. Ahora, un aumento de las transferencias del Estado a los hogares. Recuerden que las transferencias iban
a estar dentro de T. Este aumento en las transferencias lo que me hace es que la relación Y menos T se haga más pequeñita. Entonces, en este caso, la renta disponible aumenta y con esto aumenta el consumo, aumenta la producción, aumenta la renta, entonces también aumenta la inversión y también aumenta el consumo nuevamente. Entonces esto generaría un desplazamiento de la curva IS también hacia la derecha. Luego, ¿qué pasa con la reducción de los impuestos? En el caso de reducir impuestos, entonces lo que me va a afectar es T igual, el ingreso disponible aumenta, si el ingreso disponible aumenta, el consumo aumenta, si el consumo aumenta, aumenta la producción, si aumenta la producción, aumenta la inversión, si aumenta la inversión, aumenta la renta y si aumenta la renta, aumenta también el consumo. Es decir, una reducción en los impuestos, dada la tasa de interés, va a generar un aumento en la producción de equilibrio y un desplazamiento de la curva IS hacia la derecha. Y finalmente, ¿qué pasa con una reducción en la tasa de interés? Entonces, una reducción en la tasa de interés no me va a generar ningún desplazamiento en la curva. Lo que va a generar es un aumento en la inversión. Recuerden que la tasa de interés tiene una relación inversa. Entonces, reducimos la tasa de interés, aumenta la inversión, aumenta la producción. En este caso, entonces, aumenta la cantidad producida de bienes y servicios y con ello aumenta la renta, ¿verdad? Y entonces va aumentando poco a poco hasta llegar el nuevo punto de equilibrio que sería ubicado en este caso en Y', ¿verdad? Entonces cualquier reducción en la tasa de interés lo que me va a generar es un desplazamiento a lo largo de la misma curva. Resumiendo entonces, vamos a tener que el equilibrio en el mercado de bienes implica que una subida del tipo de interés provoca una disminución de la producción. En este caso, cualquier subida en el tipo de interés provoca una disminución de la producción. No se desplaza la curva, solamente se traslada el equilibrio a lo largo de la curva. Esta relación se presenta por medio de la curva IS con pendiente negativa. Las variaciones de los factores que hacen o que reducen la demanda de bienes, dado el tipo de interés, desplazan la curva IS hacia la izquierda. Y las variaciones de los factores que hacen que aumente la demanda de bienes, dado el tipo de interés, entonces desplazan la curva IS hacia la derecha. ¿Qué pasa entonces en los mercados financieros y con esta relación ILM? Bueno, el supuesto que tenemos es que el Banco Central controla la oferta monetaria de forma directa. Teníamos la función de demanda de dinero, dice el tipo de interés es determinado por la igualdad de la oferta y demanda de dinero. La demanda de dinero es una función de la renta nominal y del tipo de interés. Vamos a tener que la demanda de dinero va a ser igual a la oferta de dinero. Un aumento de la renta nominal eleva la demanda de dinero, es decir, hay una relación directa, como ya vimos en la demanda de dinero, y una subida del tipo de interés reduce la demanda de dinero, que es claro, ¿verdad? Cuando el tipo de interés sube, lo que voy a preferir es tener dinero, tener bonos y menos dinero. Cuando el tipo de interés baja, voy a preferir tener más dinero y menos en bonos. Entonces, recordemos que una reducción de la renta nominal va a reducir también la demanda de dinero, ¿verdad? Había una relación directa y una reducción del tipo de interés, entonces va a aumentar la demanda de dinero. Para que haya equilibrio, la oferta debe ser igual a la demanda monetaria. Entonces aquí tenemos el gráfico donde vemos el tipo de interés, la cantidad de dinero, la oferta de dinero que es determinada por el Banco Central,
La tasa de interés de equilibrio se da en donde se intersecan la oferta y demanda de dinero, es decir, donde la oferta y demanda de dinero son iguales, ahí se da el equilibrio en la tasa de interés, que sería el equilibrio del mercado financiero. Ahora, la cantidad real de dinero, en este caso la renta real y el tipo de interés. Vamos a ver esta relación, la que habíamos visto, entre el dinero, la renta nominal y la tasa de interés. Vamos a ver que el PIB nominal va a ser igual al PIB real multiplicado por el deflactor del PIB. En este caso vamos a tener que el PIB nominal, recuerden que tenía un símbolo de dólares, va a ser igual al PIB real multiplicado por el deflactor del PIB, que va a ser el índice de precios. Si nosotros despejamos estas variables y nos traemos el PIB nominal entre el deflactor del PIB, me va a dar el PIB real, ¿verdad? Entonces el PIB real va a ser igual al PIB nominal dividido entre el deflactor del PIB. La renta nominal dividida entre el nivel de precios es igual a la renta real. Entonces aquí vamos a tener Y entre P, es lo mismo que decir renta real. Sabiendo que Y es lo mismo o que producción es igual a renta. Entonces, dividiendo los dos miembros de la ecuación por el nivel de precios P, vamos a tener que, en este caso, la cantidad de oferta, la oferta monetaria nominal dividido entre el índice de precios me va a dar la oferta monetaria real y va a ser igual a la renta real o va a estar en función de la renta real y la tasa de interés real. Entonces, la oferta monetaria real debe ser igual a la demanda de dinero real, última que depende de la renta real y del tipo de interés. ¿Qué es la demanda de dinero real? Pues en este caso vamos a poner un ejemplo. Dice la demanda de monedas. Suponga que le gusta llevar algunas monedas a su bolsillo para comprar 2 tazas de café durante el día. Si la taza de café cuesta 1,2 dólares, tendría que llevar al menos 2,40 dólares en monedas diariamente. Esa es su demanda nominal de monedas, lo que usted considera que le necesita para comprarse esas 2 tazas de café. Ahora, ¿qué pasa? En este caso, bueno, la suma de las 2 tazas de café, que son los 240 dólares. Dice la demanda real de monedas o de dinero, dice, si desea tomarse 2 tazas de café durante el día, tendría que llevar suficientes monedas en el bolsillo para comprarlas. Esta es la demanda de monedas expresada en bienes, que es, en este caso, son tazas de café. ¿Qué significa esto? La demanda nominal de monedas es suponiendo que el precio sea 1,2 dólares, yo ocupo llevar diariamente 2,40 dólares para comprarme estas tazas de café. Esa es la demanda nominal de dinero. ¿Cuál es la demanda real de dinero? La demanda real es que yo quiero esas 2 tazas de café. Entonces, la demanda de monedas va a estar en función del costo de esas tazas de café, ¿verdad? Entonces, la demanda real mía son las 2 tazas de café, no son los 2,40 dólares. Porque, en este caso, ¿qué pasaría si aumenta el precio del café? No me van a alcanzar las 2,40 dólares para comprarme las 2 tazas de café. Entonces, la demanda nominal de dinero es expresado en términos monetarios y la demanda real es expresada en bienes. Es decir, yo quiero comprarme estas 2 tazas de café diariamente. Entonces, vamos a tener que la oferta real de dinero va a ser igual a la demanda real de dinero. Dice, la renta real, el PIB real, es la variable en la que nos fijamos cuando examinamos el equilibrio en el mercado de bienes. En esta relación LM, entonces, en el modelo ISLM, para simplificar, se usa el término oferta monetaria y demanda de dinero, sabiendo que se refiere a la oferta monetaria real y demanda de dinero real. Y asimismo se habla de la renta, se sabe que es la renta real. Entonces, de ahora en adelante, ya no vamos a poner el símbolo de dólares acá, porque vamos a hablar en términos reales de la oferta real, de la demanda real, de la renta real, ¿verdad? Pero por simplificación, nada más se va a hablar de oferta y demanda
y ustedes deben de saber que se habla de la oferta y demanda en términos reales. Entonces, ¿cómo obtenemos la curva LM? Entonces, tenemos que la política monetaria, tenemos dos opciones. Una, elección que es la oferta monetaria, elegimos cuánto es la cantidad de dinero que nosotros o que el Banco Central desea poner en circulación, o se elige el tipo de interés. Entonces, en este caso, la oferta monetaria real va a estar en función de la inflación, ¿verdad? En este caso, del deflator del PIB o del nivel de precios general de la economía. Y la oferta monetaria real, entonces, está en función de la producción real y de la tasa de interés de equilibrio. Entonces, consideramos que la política monetaria consiste en elegir la oferta monetaria nominal, o sea, M, y el nivel de precios es fijo en el corto plazo. Entonces, para simplificar este modelo, si el nivel de precios es fijo en el corto plazo, entonces la oferta monetaria nominal va a ser igual a la oferta monetaria real. Entonces, al elegir el Banco Central M entre P, o sea, la oferta monetaria real, el miembro izquierdo de esta ecuación, para que se dé el equilibrio de la demanda de dinero, debe ser igual a esa oferta monetaria real dada, definida por el Banco Central. O sea, implícitamente la oferta monetaria la oferta monetaria que el Banco Central va a elegir es la oferta monetaria real. Entonces, la oferta monetaria que va a elegir implícitamente lleva el nivel de precios de la economía. En este caso, lo que se supone es que en el corto plazo sea fijo. Más adelante, en otros modelos, incluso en Macro 2, vamos a introducir estos equilibrios con una variación en los precios, ¿verdad? Ya cuando se dan cambios en el nivel de precios de la economía. Ahora, si la renta real aumenta de Y a Y', elevando la demanda real de dinero, el tipo de interés debe aumentar para que la demanda de dinero siga siendo igual a la oferta monetaria real dada, o sea, M entre P. La oferta monetaria real tendríamos acá, M entre P, el equilibrio lo tendríamos en el punto A. Entonces dice, elevando la demanda real de dinero, si aumenta la demanda de dinero, en este caso, vamos a tener que Y es en este caso mayor o menor que Y', que sería la nueva demanda de dinero a este mismo nivel de tasa de interés. Entonces, ¿qué significa? Aumenta la demanda de dinero. Si la tasa de interés se mantiene constante, habría un desequilibrio entre la oferta de dinero sería esta y la demanda de dinero sería esta, ¿verdad? Por el aumento de la renta. Entonces, para que se dé el equilibrio nuevamente, debe haber un ajuste en la tasa de interés, de manera que conforme va subiendo la tasa de interés, se reduzca la demanda de dinero y se logre llevar nuevamente al equilibrio donde la oferta real de dinero y la demanda de dinero son equivalentes. En este caso se daría un nuevo equilibrio en el punto A. Entonces, en otras palabras, para una oferta monetaria dada, es decir, si no variamos la oferta monetaria, un aumento de la renta automáticamente provoca una subida en el tipo de interés. ¿Por qué? Porque el aumento en la renta me provoca un aumento en la demanda de dinero, y ese aumento en la demanda de dinero me genera un desplazamiento de la curva de demanda de dinero hacia la derecha, y el nuevo equilibrio tendría que darse en el punto A con una tasa de interés más alta. En el tipo de interés inicial, la demanda de dinero es mayor que la oferta, que es lo que mencionábamos acá. Si el tipo de interés se mantiene, la demanda de dinero es esta y la oferta de dinero es esta. La subida en el tipo de interés reduce la demanda de dinero y restablece equilibrio. Entonces, conforme va subiendo la tasa de interés, se va trasladando un nuevo equilibrio hasta llegar a A'. Ahora, esta es la forma tradicional de obtener la relación LM y por tanto la curva LM.
Dice, el supuesto de que el Banco Central elige la oferta monetaria dejando luego que el tipo de interés se ajuste no corresponde con la realidad actual, aunque los bancos centrales consideraron en el pasado la oferta monetaria como una variable política monetaria, en la actualidad centra su atención en el tipo de interés. Entonces, si ustedes observan, el Banco Central tiene una tasa de política monetaria. Ustedes no escuchan en ningún medio donde digan el Banco Central, el objetivo es tener tanta cantidad de oferta monetaria o reducirla o aumentarla. Lo que se indica es, bueno, el objetivo, la tasa de interés objetivo, la política monetaria es la tasa de política monetaria y esa sería la tasa de interés que determina la curva LM. ¿Por qué es horizontal? Porque esta tasa de interés está determinada por los bancos centrales. ¿Y qué hacen ellos? Si el Banco Central dice, bueno, mi tasa de interés objetivo ya no va a ser el 5%, digamos que esa tasa de interés sea del 5%, ¿verdad? Y digo, la tasa de interés ahora va a ser del 3%, digamos, que pasamos de un 5 a un 3%, entonces vamos a ver que el Banco Central va a tener que utilizar sus mecanismos para lograr que la tasa de interés baje. ¿Cuáles mecanismos tendría que usar? Bueno, aumentar la oferta monetaria, ¿verdad? En este caso, podría aumentar su oferta monetaria para que la tasa de interés se reduzca o incluso reducir el encaje mínimo legal, que es otro instrumento que tiene el Banco Central, ¿verdad? Reducir el encaje mínimo legal de manera que se pueda aumentar la oferta monetaria y reducir las tasas de interés. Entonces dice, por tanto, en el resto del libro se considerará que el Banco Central elige el tipo de interés y hace con la oferta monetaria lo que sea necesario para alcanzar ese tipo de interés. De esta forma obtenemos la LM. Entonces la LM es una denominación no muy correcta, ya que con nuestro supuesto la relación LM es una simple recta eh, horizontal, más bien no es una curva, sino una recta horizontal, pero como es tradicional utilizar el término curva, seguiremos utilizando esta tradición, dice Blanche. Entonces, ¿qué tenemos también? ¿Qué pasa si el Banco Central decide que la tasa de interés debe ser ya no ese 5%, sino un 7%, aumentarla? Entonces, el Banco Central establece el 7%, LM se traslada hacia arriba. Implícitamente, ese aumento en la tasa de interés está diciendo que el Banco Central redujo la oferta monetaria o aumentó el encaje mínimo legal para que la tasa de interés se trasladara hacia arriba. Ahora, tenemos el análisis conjunto entre las dos curvas, la IS y la LM. Entonces, el equilibrio IS va a ser el equilibrio del mercado de bienes y el equilibrio LM va a ser el equilibrio en los mercados financieros. Entonces, vamos a tener que, en este caso, la IS va a estar en función o la producción va a estar en función del consumo, que está en función de su renta disponible, va a estar determinada también por la inversión, que está en función de la renta de la producción y de la tasa de interés y el gasto, ¿verdad? Siempre seguimos con una economía encerrada y la relación LM vamos a tener que la tasa de interés va a ser aquella que es la tasa de política monetaria. Entonces, donde se intersecan las dos curvas, ese va a ser el equilibrio en el mercado de bienes. Entonces tenemos el equilibrio en el mercado financiero, donde está la LM, que implícitamente aquí está la oferta y demanda de dinero, y el equilibrio IS, que está implícitamente el equilibrio entre la oferta y demanda de bienes. El nivel de equilibrio va a estar en el punto Y, en el punto A, con un nivel de producción Y y una tasa de interés de equilibrio dada. Ahora, en este gráfico, entonces, lo que se muestra es que cualquier punto de la curva dependiente negativa corresponde al equilibrio del mercado de bienes, es decir, cualquiera de estos son puntos de equilibrio, y cualquier punto de la curva LM corresponde al equilibrio en los mercados financieros, es decir, cualquier punto hacia acá va a ser el equilibrio en mercados financieros. ¿Dónde se da el equilibrio general de la economía o el equilibrio global?
donde se intersecan esos dos puntos. Entonces, este gráfico permite ver qué ocurre con la producción, en este caso, qué ocurre con el, qué ocurre con cuando el gobierno decide subir impuestos, qué pasa cuando el Banco Central decide reducir o aumentar el tipo de interés, los consumidores también, qué pasa cuando los consumidores se muestran más pesimistas, etcétera. Es decir, vamos a ver, si el Banco Central decide reducir el tipo de interés, significaría que la curva, vamos a ver que la curva IS, la curva LM se va a trasladar hacia abajo, ¿verdad? En este caso, y el nuevo equilibrio se daría donde se intercerca la curva ISLM, es decir, una reducción del tipo de interés va a provocar un aumento en la producción de equilibrio. ¿Por qué se da esto? Recuerden que la reducción del tipo de interés hace que aumente la inversión y con eso aumenta la producción, va aumentando también la renta, aumenta el consumo, aumenta de nuevo la inversión hasta llegar al nuevo punto de equilibrio que se daría donde se intersecan la nueva curva LM con la curva IS. Ahora, ¿qué pasa cuando el gobierno decide subir impuestos? Recuerden que cuando decide subir impuestos lo que hace es generar una política contractiva, que en este caso traslada la IS hacia la izquierda y el nuevo punto de equilibrio se daría donde la IS es igual a LM y con un nivel de producción menor. Entonces, un aumento de impuestos reduce el ingreso disponible, reduce el consumo, reduce la producción, reduce la renta, ¿verdad? Y entonces en este caso se va generando el nuevo equilibrio hasta trasladarse hasta donde la IS es igual a la LM. Y los consumidores se muestran más pesimistas sobre el futuro, entonces se reduce el consumo autónomo y sucede lo mismo que con, la subida de impuestos. Entonces, en este caso se traslada hacia la izquierda la curva IS. Ahora veamos unos ejemplos de política fiscal y en este caso, suponga que el gobierno decide reducir el déficit fiscal presupuestario subiendo impuestos y manteniendo constante G. Entonces, significa que el gasto público va a mantenerse fijo y lo que va a hacer es nada más subir impuestos. Esta reducción del déficit presupuestario suele denominarse contracción fiscal o consolidación fiscal. Entonces, la política fiscal puede ser expansiva, puede ser restrictiva. En este caso, estaríamos aplicando una política fiscal restrictiva, que vamos a subir impuestos, los gastos se van a mantener fijos y también se pueden aplicar, ¿verdad?, políticas expansivas que implicaría una reducción de impuestos o un aumento de gastos. Un aumento del déficit provocado por el aumento en G o una reducción de impuestos se denomina expansión fiscal o política fiscal expansiva, como mencionaba acá. Ahora, ¿cómo afecta una contracción fiscal a la producción, a su composición y al tipo de interés? Pasos para responder esa pregunta. Lo primero es preguntarse cómo afecta el cambio en la variable al equilibrio del mercado de bienes y el equilibrio en los mercados financieros. Es decir, ¿esta política fiscal me va a desplazar la IS o no? ¿Me va a desplazar la ILM, la curva LM, sí o no? Y en caso afirmativo, ¿cómo? ¿Verdad? Si hacia la derecha o hacia la izquierda. Entonces, luego el paso 2 es identificar los efectos que producen estos desplazamientos en la intersección de la curva IS y LM, es decir, cómo afecta a la producción de equilibrio y el tipo de interés de equilibrio. Y luego describir verbalmente los efectos. Entonces tenemos un análisis gráfico, un análisis de los nuevos equilibrios y cómo describimos verbalmente todo lo que ha sucedido. Entonces, primero, paso 1, ¿cómo afecta esa subida de impuestos al equilibrio del mercado? Entonces, ¿cuál es la respuesta? A un tipo de interés dado, porque no vamos a modificar tipo de interés, ceteris paribus, ¿verdad? A un tipo de interés dado, la subida de los impuestos reduce la producción,
¿verdad? ¿Por qué? Se reduce la renta disponible, se reduce el consumo, hace que se reduzca la producción, se reduce la renta, se reduce la inversión y otra vez el consumo. Es decir, la IS se va a desplazar hacia la izquierda. Recuerden que una reducción de la renta disponible del consumo provoca una reducción de la producción que ahora me va a afectar a la inversión. Entonces, y ese se traslada hacia la izquierda. ¿Le ocurre algo a la LM? Dice, dado que solo estamos analizando un cambio en política fiscal, el Banco Central no modifica el tipo de interés, entonces la curva LM se mantiene fija, es decir, no va a cambiar. Ahora, ¿qué va a pasar con el nuevo nivel de equilibrio? Dice, antes de la subida de los impuestos, el equilibrio estaba en A. Tras la subida de los impuestos, se da el desplazamiento de la IS y el nuevo equilibrio se ubica en A'. Es decir, la producción de equilibrio disminuye desde Y hasta Y'. Entonces, por hipótesis, el tipo de interés no varía, es decir, solo se está haciendo un ajuste en la política fiscal. La economía se mueve a lo largo de la curva LM, es decir, se va reduciendo, en este caso, el equilibrio en la producción, se mueve la economía a lo largo de la LM y por tanto un nuevo equilibrio se da en A. En la parte 3, ¿cómo explicamos verbalmente eso? Bueno, la subida de los impuestos provoca una reducción de la renta disponible, lo que lleva al público a reducir su consumo, se reduce la demanda y en este caso, la disminución de la demanda provoca a través del multiplicador una reducción de la producción y de la renta, ¿verdad? Si se reduce la demanda, se reduce la producción y se reduce la renta. En este caso, se reduce la producción, se reduce la inversión, se reduce se reduce la renta disponible, se vuelve a reducir la producción. Entonces, a un tipo de interés dado, la subida de los impuestos ocasiona una caída en la producción de equilibrio, desde Y hasta Y'. ¿Cuál es el análisis de los componentes de la producción? Entonces, la caída de la renta y de la subida de los impuestos contribuyen conjuntamente a la reducción de la renta disponible y a su vez un descenso en el consumo. La caída de la producción ocasiona un descenso de la inversión, así pues, tanto el consumo como la inversión van a caer por el efecto multiplicador. Ahora, ¿qué pasa con una política monetaria? En este caso, una política monetaria expansiva. El Banco Central decide reducir el tipo de interés, es decir, va a aumentar la oferta monetaria para lograr esa reducción del tipo de interés. Y una contracción o política monetaria restrictiva más bien sería una subida en el tipo de interés, que para reducir el tipo de interés entonces para subir el tipo de interés va a reducir la oferta monetaria. Entonces ahora veamos un ejemplo de cómo funciona una expansión monetaria en la economía, es decir, una reducción del tipo de interés. Entonces, ¿cómo afecta la expansión monetaria al equilibrio de bienes y el equilibrio del mercado de dinero? Entonces, la reducción del tipo de interés desde I hasta I' me va a generar un nuevo equilibrio que se da en la intersección de la IS y el M en el punto A'. En este caso, la variación del tipo de interés no altera la relación entre la producción y el tipo de interés, por lo que la IS no se va a desplazar. La curva LM se desplaza hacia abajo y esto se da por un incremento en la oferta monetaria. Si nosotros volvemos acá y estamos en este equilibrio para reducir la tasa de interés, tendría que aumentarse la oferta monetaria. Entonces, mediante ese mecanismo se reduce la LM. Ahora el paso 2, ¿cómo afectan estos desplazamientos al equilibrio? Entonces, la curva IS no se desplaza, mientras que la LM sí se desplaza, se mueve hacia abajo la LM, el equilibrio se mueve a lo largo de la curva IS hacia abajo
El equilibrio se traslada de A a A', la producción de equilibrio de Y a Y' y la tasa de interés de I a I'. Ahora, el análisis de los componentes de la demanda. El menor tipo de interés provoca un aumento de la inversión y a su vez un aumento en la demanda y en la producción. Aumenta la tasa, aumenta la inversión, aumenta Y, aumenta la renta disponible, aumenta el consumo, aumenta nuevamente la producción y nuevamente la inversión. En el caso de los componentes de la producción, tanto el aumento en la producción como de la reducción del tipo de interés provoca un aumento de la inversión. Es decir, es doble efecto porque aumenta, en este caso, la inversión por la reducción del tipo de interés y por el aumento de la producción producto del multiplicador. El incremento de la renta conlleva un aumento de la renta disponible y a su vez del consumo. De este modo, tanto el consumo como la inversión aumentan y este desplazamiento se va dando a lo largo de la IS hasta llegar a A'. Ahora, ¿qué pasa con una política monetaria y fiscal expansiva? Es decir, una combinación de ambas políticas. Dice, en la práctica, la política fiscal y la política monetaria suelen utilizarse de manera conjunta. A veces la combinación correcta consiste en utilizar la política monetaria y la fiscal en un mismo sentido. Entonces, tenemos el supuesto, la economía se encuentra en recesión y la producción es demasiado baja. Entonces, podríamos utilizar una política monetaria y una política fiscal para aumentar la producción, es decir, una política fiscal expansiva. Podemos tener una reducción de impuestos que desplaza la IS hacia la derecha y a su vez podemos tener una política monetaria expansiva con una reducción de los tipos de interés que desplace la curva LM hacia abajo. Entonces, si solo utilizáramos una política eh, fiscal expansiva que me aumente la IS hasta IS', el nuevo equilibrio se ubicaría en este punto, es decir, a este nivel de producción. Si utilizáramos solo la política monetaria expansiva, que sería una reducción de la tasa de interés, se desplazaría el equilibrio desde A hasta este punto, a este nivel de producción. Pero como estamos utilizando ambas políticas de forma conjunta y de manera expansiva, entonces tenemos que el equilibrio pasa de A a esta nueva IS y a esta nueva LM, el nivel de equilibrio se daría en este punto, es decir, habría un desplazamiento importante mucho más pronunciado en la producción. Tanto la política fiscal como monetaria contribuyen con este aumento en la producción. ¿Qué es lo que se da aquí? Dice la mayor renta y los menores impuestos implican que el consumo también aumenta y la mayor producción y el menor tipo de interés implican una mayor inversión. Y esta combinación de políticas suele utilizarse para luchar contra las recesiones. Ahora, ¿cuáles son las razones por las que las autoridades podrían querer utilizar una combinación de políticas? Es decir, una política fiscal expansiva y una eh, política monetaria restrictiva, por ejemplo, o al revés. Dice, una política fiscal implica un aumento del gasto público, una reducción de los impuestos o ambas cosas, ¿verdad? Lo que eleva el déficit presupuestario o reduce el déficit presupuestario inicial si lo había. Es decir, si el déficit existía, se hace menor ese déficit. En este caso, dice, incurrir en déficits elevados y aumentar la deuda pública puede ser peligroso. Entonces es mejor recurrir a la política monetaria. Dice, una expansión monetaria implica una reducción del tipo de interés. Si este es muy bajo, entonces el margen de maniobra para utilizar la política monetaria es muy limitado. En este caso, la política fiscal debe hacer la mayor parte del trabajo. Si el tipo de interés es cero, entonces la política fiscal debe hacer todo el trabajo, que es lo que hemos venido conversando desde el inicio de las clases, ¿verdad? El límite inferior cero que tiene la tasa de interés. Si las tasas de interés son muy bajas y ocurre un evento que donde necesitamos impulsar la producción, no se pueden reducir más las tasas de interés y entonces la única opción es a través de la política fiscal expansiva.
es decir, a través del gasto público o una fuerte reducción de impuestos. Recuerden que puede haber un aumento del gasto público sin necesidad de aumentar impuestos, como a través de endeudamiento. La política monetaria y fiscal tiene diferentes efectos sobre la composición de la producción. Por ejemplo, una reducción de los impuestos sobre la renta tenderá a elevar el consumo en relación con la inversión, y una reducción del tipo de interés afectará a la inversión más que al consumo. Entonces, dependiendo de la composición inicial de la producción, las autoridades económicas pueden querer utilizar en mayor medida la política fiscal o la política monetaria, o una combinación de ambas. ¿Cuáles son las razones por las que las autoridades económicas podrían querer utilizar una combinación de políticas públicas? Bueno, ni la política fiscal ni la monetaria funcionan perfectamente. Dice, una reducción de los impuestos podría no lograr un aumento del consumo, o una reducción del tipo de interés podría no lograr un aumento en la producción. Es decir, no necesariamente se va a cumplir lo que nos dice la teoría. Eso va a depender mucho de las expectativas que tenga la población y de qué es lo que vayan, las decisiones que vayan a tomar, incluso en qué medida van a hacer sus variaciones. Es decir, esta reducción de los impuestos, si efectivamente va a haber un aumento del consumo, o si la gente va a preferir ahorrar y esperar, ¿verdad? Eso depende también de cuáles impuestos se vayan a reducir, etcétera. Entonces, dice, en caso de que una política no funcione como se esperaba, es mejor utilizar las dos. Entonces, dice aquí, a veces la combinación correcta de políticas consiste, por el contrario, en utilizarlas en el sentido inverso. Por ejemplo, combinando una política de contracción fiscal con una política de expansión monetaria, por ejemplo. Entonces, en este caso, vamos a ver, o vamos a suponer, que el gobierno está incurriendo en un elevado déficit público y que quiere reducirlo, pero que no desea inducir una recesión. Es decir, si tiene un elevado déficit público, podría incrementar fuertemente sus impuestos para generar una recaudación, lo que podría generar una contracción en la producción, o una reducción en el mismo gasto público, que haría también o generaría una contracción en la producción. Entonces, recordemos que cualquiera de estas dos medidas, que sería aumento de impuestos o reducción del gasto, me va a trasladar la curva IS hacia la izquierda. Entonces, en el equilibrio inicial tenemos este nivel de producción, y con la contracción fiscal, en este caso, para reducir el déficit presupuestario, entonces se tendría un nuevo equilibrio en el punto A', es decir, sin utilizar política monetaria, un nuevo equilibrio se ubicaría en A' con este nivel de producción. Entonces, hay una caída en el nivel de producción y que provoca una recesión, ¿verdad? O una caída en el nivel de actividad económica. En este caso, entonces, en A se considera que el nivel de producción es adecuado, pero que el déficit presupuestario es demasiado elevado. O sea, en este se considera que está el nivel de producción deseable. Si el gobierno reduce el déficit mediante el aumento de T o recaudación, reducción de los gastos, o ambas, dice, la curva IS se desplaza hacia la izquierda, el nuevo equilibrio se da en A', a este nivel de producción. A un tipo de interés dado, la política fiscal restrictiva reducirá la demanda y, a través del multiplicador, también la producción. En este caso, la reducción del déficit produce una recesión que se da en el punto A. Ahora, utilizando la política monetaria se puede em, contrarrestar este efecto. Es decir, si el Banco Central reduce el tipo de interés de I a I', en este caso aumentando la oferta monetaria. Recuerden que para bajar la tasa de interés, el Banco Central tiene que aumentar la oferta monetaria. El nuevo equilibrio se ubica en A2', es decir, en este punto de acá, donde el nivel de producción inicial se mantiene en el mismo nivel de producción final, pero a una tasa de interés más baja. Entonces,
La combinación de ambas políticas permite reducir el déficit sin provocar una recesión. Entonces, esta combinación de políticas se supondría la ideal, una contractiva y la otra expansiva, para reducir el efecto de la contracción fiscal para mejorar las finanzas públicas. El efecto sobre la economía dependerá de la forma en que el déficit se reduzca. Desde una reducción de G, la renta no varía y la renta disponible tampoco, por lo que el consumo no varía. Y si se da un aumento de T, el aumento de impuestos sobre la renta, por ejemplo, entonces la renta disponible cae, al igual que el consumo. En la inversión, una producción constante y un tipo de interés más bajo implican una mayor inversión. Entonces, en este caso, la tasa de interés más baja genera una mayor inversión y por eso se va trasladando el equilibrio hasta llegar a prima. Luego viene en el libro un apartado que dice la reducción del déficit, si es buena o mala para la inversión. En este capítulo se dice que si se quiere reducir el déficit, ¿cómo afecta esto a la inversión o al ahorro privado? Entonces, en condiciones de equilibrio, la inversión es realmente igual al ahorro privado más el ahorro público, que ya lo habíamos visto acá. El ahorro privado, que sería S, más el ahorro público, que sería T menos G, va a ser igual a la inversión. Si el ahorro público es positivo, se dice que el gobierno presenta un superávit presupuestario, o sea, si T menos G es positivo, presenta un superávit. Si es negativo, es un déficit presupuestario. Por tanto, dice, es cierto que dado el ahorro privado, es decir, si este se mantiene fijo, dice, dado el ahorro privado, si el gobierno reduce su déficit, o sea, si este déficit se hace más chiquitito, que puede ser subiendo impuestos o reduciendo el gasto público, entonces la inversión debe aumentar. O sea, en esta relación, si este se mantiene fijo y este se reduce o, o mejora, se reduce el déficit en este caso, entonces la inversión debe aumentar, dado que el ahorro privado, dado el ahorro privado, dice el aumento de T menos G implica que I aumenta. Entonces aquí les puse un ejemplo. Tengamos que 300 es la inversión, 400 es el ahorro privado y menos 100 es el ahorro público, o sea, más bien un déficit presupuestario. Si, por ejemplo, se mantiene constante el ahorro privado, es decir, se mantiene en 400 y el déficit presupuestario se reduce de 100 o de menos 100 a menos 50, entonces la inversión automática aumenta en lo que se reduce el ahorro público o se reduce el déficit público, ¿verdad? Entonces, en este caso sería mantiene este constante, se reduce el déficit presupuestario y la inversión aumenta. Dice, sin embargo, la parte fundamental de esta afirmación es dado el ahorro privado. Es decir, esto que les acabo de explicar es dado este ahorro privado. Si este ahorro privado no se moviera, una reducción del déficit presupuestario más bien tiende a aumentar la inversión. Pero ¿qué pasa? Dice, la cuestión es que una contracción fiscal también afecta el ahorro privado. En el momento en que se reducen las rentas, pues también se va a reducir el ahorro. En este caso, dice, de hecho, disminuye más de lo que se reduce el déficit presupuestario, provocando una caída en la inversión. Utilizando la ecuación anterior, dice, el ahorro privado disminuye más de lo que aumenta el T menos G, de forma que I entonces también cae. Entonces, tenemos la relación anterior. Si además eh, si el déficit presupuestario se reduce de menos 100 a menos 50, pero esto provoca una caída en el ahorro privado, el resultado final es que la caída del ahorro privado va a ser mayor que la caída en el déficit presupuestario, lo que va a provocar más bien una reducción en la inversión. Entonces recuerden, en el anterior veíamos, si se mantiene el ahorro privado constante,
la reducción en el déficit presupuestario provoca un aumento en la inversión que pasa de 300 a 350. En este caso, como hay una caída más fuerte en el ahorro privado, que lo que se cayó en este caso el déficit presupuestario, por ejemplo, en este caso bajamos de 400 de ahorro a 300 y el déficit se redujo solo en 50, al final, en lugar de haber un aumento en la inversión, tenemos una reducción de la inversión que pasa de 300 a 250. Y esto es lo que establece el modelo o el análisis que realiza Blanchard. Dice, ¿significa esto que una reducción del déficit siempre reduce la inversión? La respuesta es claramente no, ¿verdad? Si cuando se reduce el déficit, el Banco Central también reduce la tasa de interés para mantener constante la producción, entonces la inversión necesariamente va a aumentar, aunque la producción no varía. El menor tipo de interés induce a una mayor inversión.